Ok, ¿Se Jeremy. puede ver la pantalla? Sí. Sí, sí, sí se ve. Tú dirás cuándo comenzamos. Ya, doctor, empezamos mejor. Ya, ok. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio, si no me equivoco, a mi última clase con ustedes. A ver, Jeremy, a ver, la siguiente. Cuando uno habla de gusanos, ¿no? El término médico, digamos, son helmintos, ¿no? Y los helmintos se pueden clasificar en dos grandes grupos. El grupo de los nemátodos y el grupo de los platelmintos. Los nemátodos son gusanos redondos, mientras los platelmitos son gusanos planos. Teniendo en referencia a esto, los platelmitos a su vez se dividen en dos grupos. Uno son los céstodes, que reúne a las tenias. En este caso vamos a hablar de dos. Y al grupo de los tremátodos, que son conocidos también como duelas. La siguiente. Muy bien, entonces en términos generales, si nosotros solamente consideramos sin esa subdivisión de matos y platelmitos, entonces nosotros tenemos tres grupos y cada uno tiene a su vez unas especies que lo representan. En este caso, nosotros vamos a hablar de los céstodes, donde Tenia solium y Tenia saginata están dentro de este grupo, ¿no? Aparte, hay otros más que en sí no consisten en la clase el día de hoy. La siguiente. A manera de introducción, como algo en general, las tenias, tanto saginata como solium, son un problema de salud pública, ¿no? Y esto está en relación a saneamientos ambientales, pobre saneamiento ambiental, prácticas agrícolas informales, y definitivamente al haber informalidad hay poca inspección sanitaria de las carnes. Tenia saginata solamente causa teniasis intestinal. De este grupo, la grave es la tenia solium porque está relacionado a una enfermedad llamada cisticercosis y cuando se ubica a nivel cerebral se llama neurocisticercosis. Entonces, desde el punto de vista médico, la neurocisticercosis es conocida como una causa o reconocida como una causa principal de epilepsia secundaria, ¿no? Sobre todo en regiones en vías de desarrollo como nosotros. Neurocisticercosis es una de las causas importantes de epilepsia. Entonces, cuando vayan ustedes al internado y vean un paciente que convulsiona por primera vez, entonces siempre piensen en neurocisticercosis. No es la única causa, pero lógicamente está como una de las causas a descartar. La siguiente. Muy bien. Vamos a ver cómo está distribuido este problema a nivel mundial. Tenesaginata eh, está relacionada al consumo de carne de res o carne bovina, lógicamente insuficientemente cocida. Endémicamente, ahí están las regiones que tienen importancia tenesaginata, ¿no? Y está en América Latina, lógicamente estamos nosotros. Pero su problema en salud es baja, ¿no? De baja morbilidad. Mientras que tenesolium es una causa endémica en América Latina. Y miren ustedes, regiones pues, donde la pobreza abunda, ¿no? Son países en desarrollo. Y ahí nos corresponde estar a nosotros. Y está asociada a la presencia, lógicamente también de infección intestinal, que es la teniasis, sino también a la presencia de cisticercosis. Y cuando se ubica en el sistema nervioso central se llama neurocisticercosis.
También la OMS, tanto a Solium como a Saginata, lo considera como enfermedades tropicales desatendidas. Es decir, no existe un programa tan amplio como cuando se hablamos de dengue, malaria a nivel mundial, ¿no? Donde lógicamente los esfuerzos de la OMS son mayores, ¿no? La siguiente. Desde el punto de vista taxonómico, las dos tienen una taxonomía en común, no es que sean taxonomías diferentes, ¿no? Son platelmítons, ¿no? De la familia Teniidae, el género es Tenia, y tiene, en este caso, dos especies importantes, Tenia saginata y Tenia solium. La siguiente. Y esto es importante porque el impacto de estas enfermedades tiene connotaciones diferentes, ¿no? Mientras Saginata tiene un impacto veterinario y económico, en el sentido de que pues esas carnes se van a perder, entonces eso genera un impacto negativo en la economía, ¿no? Mientras que Solium sí tiene un impacto médico, sobre todo en la parte neurológica, con la presencia de la neurocisticercosis, que como habíamos mencionado, es una causa secundaria de epilepsia. La siguiente. Entonces vamos a hacer un pequeño eh, recordatorio, con, teniendo información sobre tenia saginata. La siguiente. A manera de introducción, ya habíamos dicho que es un cesto, está relacionado al consumo de carne de res o carne bovina, y su enfermedad es la teniasis. La tenia solum, perdón, la tenia saginata no produce cistercicosis guanoide, ¿no? A diferencia de la tenia solium que sí produce cistercicosis, esta tenia no produce cistercicosis guano, solamente está relacionado a patología intestinal, diarrea, por ejemplo, ¿no? Donde el hospedero definitivo y único es el humano, o el hombre en todo caso, ¿no? El- Aquí no hay hospedero intermediario, el hombre solamente es el hospedero definitivo. Mejor dicho, el ser humano, por no tocar el género hombre, que la dama también no puede tener. Eh, es un problema de salud pública por las pérdidas económicas que generan, porque ese ganado infectado no va a ser rentable para los ganaderos. Entonces, eso genera pues problema económico, ¿no? Más que un problema médico, está relacionado más a un problema económico, ¿no? Y esto está en relación pues a la pobre deficiencia sanitaria que tenemos los países en vías de desarrollo. Si ustedes se quieren dar un vistazo general, váyanse un día al canal de Hierbateros, donde llegan, entonces ahí van a ver cómo las personas comienzan a separar ciertas carnes que no lo ofrecen al público, ¿no? Por este problema. Uno de ellos es la presencia de estos parásitos. La siguiente. ¿Qué pasa en el Perú? Definitivamente esta tenia pasa, digamos, subregistrada, porque generalmente el uso del diagnóstico de estas tenias es mediante el examen coprológico y en búsqueda de huevos y los proglótides. Cuando uno analiza el huevo se van a dar cuenta de que no existe una diferencia entre el huevo esonio o saginata. Por eso, cuando uno reconoce un huevo de estas tenias, le pone tenia, huevos de tenia SP, o sea, sin especie reconocida. Y eso lo van a ver en la práctica, o sea, lo han visto en el examen macero. Nadie va a aventurarse a poner, este es un huevo de tenia saginata y en otro es tenia de huevo sólido, o sea, es imposible reconocerlo. Y al hacer este es un problema, entonces probablemente
muchas de las tenias saginatas que se pueden relacionar a la presencia por huevo, este, pasan sus desapercibidas, porque uno no pone en el diagnóstico huevos de TNSP nada más. Pero si analizamos las pruebas moleculares, entonces ahí sí uno puede hacer una diferenciación. Otra diferenciación lo podemos hacer mediante el estudio de los proglótidos, pero a veces no se suele ver los proglótidos en el examen de heces, solamente de los huevos. Pero si se ve, eso sí sería un buen indicativo para reconocer una especie de la otra, porque el proglótido sí tiene alguna diferencia. La siguiente. Entonces, desde el punto de vista de análisis de la forma adulta y la forma de huevo, sí existe si uno ve al gusano entero, ¿no? Estos gusanos son grandes, puede ir de 4 a 12 metros, incluso hasta 20 metros se han reportado. Son de color blanco nacarado, tiene un cuerpo segmentado por la presencia del estróbilo. Sus proglótidos pueden tener entre 1000 a 2000 proglótidos. El escolex, que sería la cabeza del gusano, es piriforme de 1 a 2 milímetros de tamaño. Tiene 4 ventosas que en la imagen se ven como si fueran unos ojos. O sea, digamos, estamos viendo al de frente, pero en la parte posterior también hay dos, ¿no? Entonces tiene 4 ventosas. Eso le sirve para fijarse al intestino. Carece de rostelos y ganchos. Si ustedes ven en la parte superior de la cabeza, digamos, mencionamos que es el escólex, no vemos que es libre, está limpio, no, no hay. Esa es una manera también de reconocerlo cuando veamos a la otra tenda. Su cuello es largo y delgado, y los proglótidos que están debajo, ahí, ven ustedes, hay una imagen como si fuera un albo ramificado. Esos son proglótidos grávidos, y esa es una manera de diferenciar de una tenia saginata de la tenia sol, contando esas ramificaciones. De una manera práctica, digamos, más de 12 y menos de 12, digamos, ramas uterinas, uno puede ser, no, más de 12, definitivamente estamos hablando de teniasol, de saginata, perdón, y menos de 12 de teniasol. Eso es una manera de decir, poder diferenciar una tenia del otro, ¿no? Contándola. Cosa que con el huevo, que está al costado, es difícil, ¿no? Porque son iguales. Tienen la misma forma, son esféricos, tienen el mismo diámetro, tienen el mismo color. Entre la parte interna se ve un embrión hexacanto que también igual se ve en el otro. Entonces ahí el huevo no nos sirve para diferenciar. Por eso en el examen o cuando se reporta en el laboratorio se pone huevo de tenia SSP, ¿no? Es una especie no reconocida. La siguiente. Entonces esto tiene un ciclo biológico, ¿no? Para que la persona se contamine, debe comer de la carne que está infectada. Entonces el humano, cuando está enfermo, en la deposición va a eliminar huevos y proglótidos. Como nuestra saneamiento ambiental en zonas rurales no es la adecuada, muchas veces esto se hace a campo abierto, entonces lo hacen en terrenos y ahí va a estar eh, el probótide y el huevo esperando que el ganado vacuno que pastea por ahí va a consumir estos proglótidos y huevos. Una vez que ingresa al interior del ganado vacuno, eh, estos huevos con su cápsula que se llama oncósfera va a irse hasta el intestino. Ahí va a eclosionar y vía sanguínea va a llegar a la musculatura estriada del ganado vacuno. Y no, digamos, no es que a parasitar en todo el cuerpo del ganado vacuno, en todo lo que es su ganado, sino tiene cierta predilección a nivel macetero, lengua, corazón, diafragma, que son zonas donde se ha encontrado
una predilección de estos, de este quiste que se va a convertir luego, y que la persona, al comer estas partes de la res, se va a infectar. Entonces, ahí va a estar enquistado, produciendo la cisticercosis a nivel del ganado vacuno, no del hombre, del ganado vacuno. Entonces, ahí va a estar expuesto en espera que alguien consuma esta carne contaminada y nuevamente se repite el ciclo, ¿no? La siguiente. Aquí más o menos nuevamente es lo mismo para aclarar algunos puntos. El hombre es el hospedero definitivo, el ganado vacuno es el hospedero intermediario. No va a producir cisticerco en el humano, que cosa que sí lo hace en el ganado vacuno. O sea, hay que tener esa diferencia. Y que el consumo, la infestación se hace por la carne mal cocida, ¿no? Y para que se forme el gusano, el cesto de, no es que es consumo hoy día la carne mal, cruda, digamos, o mal cocida, y mañana ya tengo el gusano. O sea, se demora 3 meses en desarrollarse el gusano. Y los proglótides que tienen los huevos se liberan mediante las heces. La siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros nos podamos dar cuenta que estamos frente a una infección por TENS? De hecho, que el examen que primero se hace es la microscopia, el coprológico, el examen de heces, que tiene que ser seriado, mínimo 3. Y vamos a identificar dos estructuras. El huevo, que habíamos mencionado que es difícil de diferenciar entre lo que es el sólido y la saginata. Y la otra estructura es el proglótide. Ahí sí, en el proglótide podemos nosotros hacer una diferencia entre especies, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Saginata, contando las ramas uterinas, más de 12 como promedio y menos de 12 sólidos. Entonces, si uno cuenta esas ramas uterinas, uno sí puede decir, este proglótido sí depende, o corresponde, mejor dicho, a Taenia solium o saginata, ¿no? Y la otra es, habíamos mencionado el escólec, ¿no? Es lo que habíamos mencionado como la cabeza, o sea, ¿no? Habíamos dicho que esto, su escole no tiene rostelos ni ganchos. Si ustedes ven ahí en sodio, van a encontrar su escole como si fueran unos ganchos o cabellos, digamos, por decirlo así, para que nos podamos entender. Esa es otra manera de diferenciarlo desde el punto de vista macroscópico. Eso también, si no me equivoco, han visto en la lámina en el laboratorio. La siguiente. Para tener una mayor sensibilidad con respecto al diagnóstico, si yo quiero saber si francamente ese huevo corresponde o no a una especie de TENE, en este caso saginata, tendríamos que irnos a las pruebas moleculares, ¿no? Y eso sí, pues es costoso, poco viable en algunos casos, ¿no? Pero sí se puede hacer esa diferenciación. Y para eso usamos reacción en cadena polimerasa convencional, múltiple, a tiempo real, LAN, secuenciación de genes, cosa que lógicamente por costos no se va a hacer. Y eso es muy, digamos, si uno quiere hacer un estudio de prevalencia nacional, tendríamos que usar este método, porque habíamos dicho que cuando se reporta el diagnóstico por huevos, solamente ponemos huevo de tenia SSP, ponemos diferenciación ahí. Pero aquí sí nosotros podemos diferenciar mediante estas pruebas moleculares ese huevo a quién corresponde, o una tenia saginata o una tenia sólida. La siguiente. Eso, lo que hemos mencionado es respecto a saginata. Y podemos hablar de sólido. La siguiente. Sólido definitivamente es el que tiene, digamos,
la mayor expectativa desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Entonces, si uno hace una distribución de dónde tenemos presencia tiene Solium como enfermedad, desde Tumbes, ¿no? Pasa por Piura, Cajamarca, La Libertad. Si ustedes ven, son zonas, algunos rurales, lógicamente, algunas zonas costeñas, pero donde la costumbre es comer mucho carne de cerdo, ¿no? En Lima también alguna vez lo hemos visto, no tanto, pero tenemos una gran costumbre de comer chicharrón, pues, ¿no? Pero ahí ustedes están en la seguridad que lo han frito bien, pues, ¿no? Nadie come un chicharrón así nomás, sin haber mal cocido, ¿no? Pero es una posibilidad de la transmisión si no se, digamos, la carne está bien cocida, ¿no? Y esto está en relación a crianza extensiva de cerdo. Eh, ya no es muy frecuente, pero antes habían noticias de que en Lima, en zonas, por ejemplo, Lurín, sí, Lurín creo que es, o en otras zonas, en el cono norte, habían gente que criaba cerdos y estos cerdos los soltaban en los rellenos sanitarios, ¿no? Para que se alimenten. Y luego esa carne no sabemos dónde terminaría. Entonces, esto es una forma de, digamos, de que crianza informal, ¿no? Y ellos mismos lo sacrifican y ellos mismos lo venden, o sea, no pasan como una especie de control sanitario como podría pasar en el camal de Hierbateros, por ejemplo, ¿no? Si es un lugar donde las carnes que llegan pasan por un control sanitario, creo que SENACE creo que es la responsable de hacer esto. Entonces, eso es una manera de disminuir esto, ¿no? La inspección sanitaria a la carne. Y esto está relacionado desde el punto de vista médico a la neurocisticercosis, que es causa de epilepsia. Entonces, a nivel de Perú, por ejemplo, tenemos dos patologías que cuando uno valora un cuadro de epilepsia como diagnóstico, es neurocisticercosis y el otro es el tuberculoma específico, tuberculoso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante reconocer la tenia solium a nivel de nosotros como país, ¿no? CDC Perú, por ejemplo, insiste mucho en mantener una vigilancia epidemiológica mediante información que ellos reportan, ¿no? En su sala situacional de cómo va ciertas enfermedades infecciosas a nivel de Perú, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué podemos decir de Solio, no? Lo primero es que sus hospederos, digamos, definitivos, uno es el ganado vacuno, en este caso Solium es el cerdo, ¿no? Pero aquí, a diferencia de Saginata, el ser humano puede tener dos comportamientos: ser el hospedero definitivo o ser hospedero intermediario accidental. Entonces aquí sí se va a presentar la cisticercosis en el humano, o en el ser humano, a diferencia de Saginata que no. Entonces la transmisión es por el consumo de, en este caso, la carne del cerdo que ha tenido pues deficiente manejo sanitario, ¿no? Y que hace que esta carne esté infectada y por lo tanto produzca la enfermedad. Al igual que Saginata, es una enfermedad tropical desatendida. O sea, no, digamos, no tiene gran impacto como lo tiene el dengue, la malaria. La siguiente. Pues aquí sí tenemos que ver, por ejemplo, reconocer, ¿no? Si uno de la forma adulta el gusano es más chico, ¿no? Miren ustedes, 2 a 7 metros, máximo 8 metros puede llegar, pero a comparación de Saginata que va hasta 20 metros, imagínense ustedes ver un subgusano de ese tamaño, cualquiera se asustaría, ¿no? El color es blanco nacarado igual, o blanco amarillento, el cuerpo es aplanado, 800 a 1000 proglótidos tiene, el cole, que es como la cabecita, digamos, del gusano, tiene un diámetro muy parecido a la saginata, ¿no? De 0,6 a 1.
Igual presenta cuatro ventosas. A diferencia de esa ginata, aquí sí se ve unos ganchos, ¿no? Como estamos viendo ahí como una especie de pelito que tiene ahí. Eso hace reconocer, eso sí, cuando uno ve la forma adulta del gusano, mirando el escole, presencia de ganchos, esto es sólido. Lo otro, si no hay, es saginata. Eh, el proglótido grávido también tiene forma rectangular, pero ustedes ven ahí el útero con sus ramas uterinas, digamos, evidente, y tiene, bueno, si uno cuenta, esas ramas uterinas, si tiene menos de 12 es sólido, ¿no? Habían dicho, si más de 12 como digamos, una fórmula general, es aginato. Y puede como te mira la cantidad de huevos que puede tener un útero grávido, un proglótido grávido, perdón. 30.000 a 50.000 huevos, ¿no? Imagínate todo eso lo que se libera de una persona que está infectada por este parásito. La siguiente. Igual el huevo, difícil de diferenciar, lo mismo que esa ginata. Por lo tanto, aquí sí tenemos un gran problema, pues, ¿no? Porque todos los diagnósticos que se hacen mediante el estudio coprológico van a salir con el nombre de huevo de tenia, pero no vamos a poder diferenciar lo que corresponde si es a saginata o a solio. Es el mismo, tiene las mismas características, ¿no? Tiene su embrión hexacanto, su estructura es rígida, cubierta, tiene el mismo color, o sea, mismo tamaño, no es que uno sea mucho más grande que el otro, o sea, casi como promedio tiene el mismo tamaño. La siguiente. El ciclo de vida. Ahí sí, aquí sí, pues hay una diferencia entre una tenia y la otra, ¿no? Porque en este ciclo que estamos viendo ahorita, es el ciclo regular, digamos, donde el hombre es el hospedero definitivo. Entonces, ¿cómo se contagia? Consumiendo la carne con el cisticerco, ¿no? Este cisticerco, cuando llega al intestino, va a formar el gusano, va a salir el gusano y mediante el torrente sanguíneo va a salir y va a llegar al suelo, ¿no? Y en el suelo que está los proglótidos y el huevo, en este caso el cerdo va a consumir el huevo y este huevo va a alojarse en la musculatura estriada. Lo mismo que esa ginata, ¿no? Aquí no hay mucha diferencia. La siguiente. La diferencia está acá. Cuando el humano o el ser humano se convierte en un huésped intermediario. Entonces, al convertirse en un huésped intermediario, hace el ciclo que hace en este caso el cerdo. Entonces, aquí el humano hace la cisticercosis. Entonces, aquí en forma accidental, en vez de comer el quiste, consume el huevo. Entonces, el huevo hace todo el mismo proceso que hace en el cerdo, llega al intestino, mediante el torrente sanguíneo, se va a alojar a otros órganos. Se va a la musculatura estriada, se va a ir al ojo, al cerebro, ¿no? Y va a producir cisticercosis. Puede ser ocular, puede ser cisticercosis muscular, y cuando lleva al cerebro se llama neurocisticercosis. Y esto es porque el ser humano consumió el huevo, no tanto el cisticerco de la carne infectada. La siguiente. Y esto es un resumen de ambos ciclos. Entonces, en esta infección por Taenia solium, el hombre o el ser humano, mejor dicho, tiene dos formas de presentarse: como hospedero definitivo o como hospedero intermediario.
Si es definitivo, es porque comió el cisticerco que estaba en la carne de res, perdón, la carne del cerdo mal cocida. Pero si es intermediario, no consume la carne, sino consume el huevo y hace la cisticercosis humana, que podría tener las localizaciones en diferentes partes y cuando se llega al cerebro se llama neurocisticercosis. La siguiente. Al igual que esa ginata, la microscopía no ayuda, ¿no? Porque vamos a ver el huevo con las mismas características. Igual y el diagnóstico va a ser huevo de TNA-SCP. Pero el proglótido, si lo llegamos a ver, sí. Habíamos dicho, contando sus ramas uterinas, uno puede decir, ¿no? Como promedio, menos de 7 sería sólido. La otra es conocer el estróbilo, ¿no? Buscar los ganchitos que habíamos dicho que están en el escólex, y eso sí es un diagnóstico para diferenciar de Solium y Saginata. Saginata no lo tiene, Solium sí tiene esos ganchitos. Pero a veces es complicado y solamente tenemos huevos que ver, y entonces las pruebas inmunológicas o moleculares entran a tallar. Pero el costo es muy caro y, como le digo, esto sería básicamente para poder diferenciar nuestra prevalencia a nivel nacional que, desde el punto de vista epidemiológico, más importante es sodio que saginata, ¿no? Entonces, los esfuerzos están básicamente en buscar estróbilos y el gusano adulto para poder diferenciar ramas uterinas y la parte de presencia de estos ganchitos que tiene el estróbilo del solo. La siguiente. Entonces aquí, neurosis y cercosis, o mejor dicho, la infección por Taenia solium en la fase de que el ser humano se convierte en intermediario, es muy importante, ¿no? Porque causa esta enfermedad desde el punto de vista de salud pública importante a nivel, no solamente de nosotros, sino en otros países de Latinoamérica que tienen este problema, ¿no? México es uno de los países también con alta tasa de neurocisticercosis. A veces compartimos muchas cosas con los mexicanos. La siguiente. Entonces, esta neurocisticercosis, desde el punto de vista epidemiológico, casi está 50-50, ¿no? 47,9 varones, mujeres 52,5, ¿no? Pero lo que vemos es, miren ustedes, la edad media promedio, son gente activa, ¿no? Que labora, esas enfermedades a veces suele ser discapacitante, ¿no? Y a veces el paciente viene por cefalea crónica, lógicamente la epilepsia como primera presentación, y puede haber otras manifestaciones neurológicas como problemas para la marcha, trastornos psiquiátricos. A veces estos pacientes han terminado en hospitales psiquiátricos y el psiquiatra lo deriva porque le hicieron una tomografía y encontraron una lesión ahí. La siguiente. Miren ustedes cómo se vería una neurocisticercosis, ¿no? Tanto por imagen y como en una necropsia, ¿no? Es una necropsia de un paciente fallecido donde se ven como una especie de gomas que están pegadas en el cerebro transparente, ¿no? Esa es la presencia de el cisticerco a nivel cerebral, ¿no? Y las imágenes, lógicamente, si es resonancia, tomografía, nos podrán determinar los estadios que puede tener las diferentes fases que pasa la neurocisticercosis desde su inicio hasta su calcificación, que es la parte final. La siguiente. Entonces, desde el punto de vista clínico, eh, hay una fase activa de la neurocisticercosis, que es la parte inflamatoria, donde el paciente convulsiona, que pasa por el plano vesicular, coloidal, eso nos ayuda mucho la resonancia más que la tomografía, mientras en la fase de generación, que es la nodular y calcificado, la tomografía sí nos permite identificarlo de una manera adecuada. La siguiente.
Pero no solamente es el cerebro, ahí tiene una cisticercosis, ¿no? En lengua, y tiene un cisticerco a nivel de tejidos blandos, ¿no? Partes blandas en el músculo, ¿no? Entonces, son motivos, y ahí están las biopsias de la lengua, por ejemplo, y se determina cómo sale el cisticerco, ¿no? Y la manifestación máxima es la neurocisticercosis, ¿no? Miren ustedes cómo puede quedar un cerebro por eso, prácticamente esa persona con esa resonancia que ven ustedes es una paciente demencial o un paciente demencial. Entonces, paciente joven que queda en esto, que es una persona funcionalmente no activa, pues ya no trabaja, depende mucho de familiar, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocer este tipo de infecciones parasitarias, ¿no? La siguiente. Y para neurocisticercosis, lógicamente, pues, igual tenemos exámenes, imágenes, resonancia, tomografía, o tomografía de resonancia, si quieren ver, pruebas inmunológicas, Western blot, ELISA, y el diagnóstico de esta prueba, mejor dicho, esta patología, es integrado, pues, ¿no? Es datos clínicos, paciente que convulsiona, por ejemplo, imágenes, una tomografía, una resonancia nos hará ver qué estadio está pasando esto, ¿no? Las pruebas serológicas y la epidemiología, ¿no? De dónde viene, ya hemos visto un mapa donde es frecuente estas patologías, pero Lima también no sería ajeno, ¿no? O sea, que por ser un paciente que primera convulsión en Lima, no debo, o sea, no es Lima, no está dentro del grupo que me explicaron que es patología frecuente, ¿no? Igual se tiene que pensar lo mismo, ¿no? La siguiente. Muy bien. Parece la Copa del Mundo, pero no es, son imágenes ilustrativas de cómo diferenciar. Ahí se ve mejor bonito, ¿eh? Cómo diferenciar a nivel del Skolek una saginata de una Solium, ¿no? Ahí ven ustedes sus ventosas y sus ganchos de Solium que nos ayudan en el diagnóstico cuando vemos la fase adulta de estos parásitos. Muy bien, con esto sería todo, Jeremy. ¿Alguna pregunta? No, claro, doctor.